Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Bueno, pausa en la campaña electoral. La campaña electoral está cargada de pesimismo, de acusaciones y excomuniones. Bueno, las campañas electorales son así. Se busca eliminar al rival. Generalmente las leyes de la guerra pasan a predominar en las campañas electorales. Se busca eliminar al rival, pero no se debe olvidar que se necesitan propuestas. Se necesitan alternativas hacia el mediano y largo plazo. Bueno, y esas cosas nacen siempre del optimismo, y el Perú tiene muchas razones para ser optimista. El año pasado hemos exportado 80.000 millones de dólares. Realmente es un récord. Si recordamos que a inicios de los 90 apenas lográbamos exportar 5.000, 6.000 millones de dólares. Realmente es impresionante lo que el Perú está logrando, a pesar de todos los problemas que tenemos. Y se acaba de conocer una propuesta que ya pues simplemente hace volar la imaginación, ¿no? Puede ser un exceso de optimismo. El Proyecto Nacional de Exportación considera que en el año 2040, en el año 2040 podríamos exportar 140.000 millones de dólares. Así que las cosas siguen avanzando. Bien, bueno, extraordinarias noticias, extraordinarias posibilidades, y por ese motivo, el día de hoy hemos convocado al señor Juan Carlos Matius, es ministro de Comercio Exterior, docente académico e investigador sobre este tema tan trascendental. Buenas tardes, señor Matius, gracias por aceptar esta conversación. Víctor, muchísimas gracias a ti más bien por la cortesía de invitarme nuevamente. No, a usted, señor Matius. Bueno, estos 80.000 millones de dólares que hemos alcanzado el año pasado, digamos, ¿es una sorpresa de los precios de los minerales? ¿Tiene que ver con eso o es parte de un plan, de un impulso sistemático que el Perú viene desarrollando en estos temas? Claramente más lo segundo que lo primero, ¿no? Es decir, siempre hay un impacto de los precios de los minerales porque 60% de lo que Perú exporta sigue concentrado en minerales y el cobre ha tenido precios espectaculares, pero es en realidad una respuesta o una consecuencia del crecimiento en precios y también en cantidad exportada. Además, cuando uno desagrega entre tradicional y no tradicional, ha crecido más la parte tradicional, explicada por los productos agrícolas, agroindustriales frescos y procesados, pesca para consumo humano directo y sector de textiles y confecciones, ¿no? Y solamente una precisión con respecto a la cifra de la que se está hablando es la cifra hasta noviembre, falta registrar, que saldrá en los 7 días, la cifra de diciembre, con lo cual debíamos haber cerrado el 2025 con cerca de 89.000 millones de dólares. O sea, estamos Cerca de 90.000 millones de dólares. casi. O sea, con lo cual, si uno simplemente proyecta este ritmo de crecimiento, considerando el comportamiento que han tenido las exportaciones en los años previos, sí nos acercaríamos y podríamos superar esos 140.000 de los que está haciéndose mucho comentario al respecto, a raíz de que hace una semana y media se presentó en Palacio de Gobierno, nos invitaron a los exministros de Comercio Exterior y Turismo a participar en la ceremonia, ese plan al 2050. Ah, es al 2050. No, perdón, 2040, es correcto. Entonces estaba en lo correcto. Correcto, sí. Y es al 2040 y en realidad responde a una iniciativa que se arranca hacia el año 2002 y que se plasmó en un plan estratégico nacional exportador que por primera vez se hacía, que era el PENS 2003-2013. Lo recuerdo perfectamente porque me tocó presidir la comisión que dirigía esa iniciativa, que tenía dos características fundamentales. Una, esa visión a 10 años, y dos, la verdadera articulación con el sector privado, que son dos características que explican por qué es un sector que responde así. Se plantearon 1.215 medidas y el 87% se ha implementado, con medidas absolutamente concretas: el seguro para la pyme exportadora, el CEPIMEX, la ventanilla única de comercio exterior, el despacho anticipado, los consorcios de exportación, los TLCs, las inversiones en infraestructura. Fue un ejercicio nacional no académico, no simplemente teoría, sino de praxis pura, involucrando a los privados y los públicos. Luego viene el gobierno de Humala, hay un vacío de un año y medio más o menos, y luego se lanza el plan
2015-2025. Que justamente al estar cerrado el año pasado, desde hace ya un par de años se venía trabajando la iniciativa proyectada hasta el 2040, que además es una señal de que no son cambios por cambio de gobierno, sino que es una política de Estado que trasciende a los gobiernos de turno. Y eso redondea mi respuesta a tu buena pregunta, porque si bien siempre hay una explicación al precio de los metales, principalmente los commodities, claramente es un sector que responde a una articulación público-privada y un plan a mediano o largo plazo que lo hace distinto a muchos sectores de la economía, y por eso no es casual que suceda esto. Es decir, si uno mira tasas de crecimiento exportador en los últimos años, tenemos tasas de las más altas del mundo, no de América Latina, del mundo. Y es más, cuando uno mira años que además no han sido fáciles como el año 2023, el 2023 cayeron las exportaciones de China, cayeron las exportaciones de Alemania, de Holanda, de Estados Unidos, crecieron de Perú. Algo tiene que estar funcionando bien. A ver, ¿cómo se explica eso, señor Matthews? Si, digamos, es como si el sector exportador no lo afectara la turbulencia política, ¿no? Usted está hablando de fechas en las que todavía estaba el trauma Castillo, de Pedro Castillo y ese tipo de cosas. Es como si el sector exportador fuera una especie de sector con lógica propia. A ver, si bien nada está al 100% blindado, y por lo tanto la pregunta incluso podría ser cuánto más habríamos crecido si no tuviéramos la turbulencia. Imagínate si esta cifra récord la estamos logrando a pesar de toda esa turbulencia, cuánto más creceríamos. Y te lo digo porque, por ejemplo, uno de los sectores que mejores noticias nos trae es el sector agroexportador. Y en el agro crece todo. Crece el café, crece el cacao, crecen los colorantes naturales, pero crecen fuertemente las frutas y hortalizas frescas y procesadas. Pero hoy día es el proveedor 8 del mundo en frutas y en algunas categorías es el número 1, como uvas, como arándanos, como espárragos, como banano orgánico, como café orgánico, el número 2 en paltas. Entonces, ya no somos un jugador más, sino un jugador absolutamente relevante. Y uno mira, por ejemplo, en ese sector, como esto que estamos conversando se plasma en esas cifras. Es decir, el Estado hizo lo suyo. Los TLCs, 23 tratados de libre comercio, que hay un capítulo del agro, el levantamiento de restricciones fitosanitarias, etcétera, etcétera. El trabajo promocional que dirige PROMPERÚ para abrir nuevos mercados con ferias internacionales especializadas en el agro, el Salón Internacional de Alimentación en París, ANUA en Alemania, la Feria CAR, la Feria Alimentaria de Barcelona, o sea, eventos muy potentes donde Perú tiene una participación activa, los proyectos de irrigación y una ley de promoción agraria. Un patch en el 2020 donde se baja la llanta a la ley de promoción agraria y aún así toda esta orquesta de elementos que ha jugado a favor del sector ha permitido que siga creciendo. Obviamente la pregunta, ¿cuánto más creceríamos si no nos pusieran estos cables y estos baches en el camino, ¿no? Claro, la idea de exportar 140.000 millones de dólares en el 2040, que bueno, está de acá a una década, ¿no? Implicaría de alguna manera tener un PBI de cerca de 500.000 millones de dólares, es decir, o casi de 500.000 millones de dólares. Es decir, sería algo así como el PBI está ahora en 300.000, es decir, aumentarle algo de más de 60% al PBI, ¿no es Sí, verdad? claro. Lo que pasa es que ahí, Víctor, mira siempre los motores que empujan a esta posibilidad, ¿no? Que son inversión pública, inversión privada, exportaciones, turismo y consumo interno. Y si tú miras estos 5 motores y su comportamiento a lo largo del tiempo, el de mejor performance ha sido el sector exportador. Pues no es casual, eso que te digo, esa articulación público-privada, este plan de mediano a largo plazo, le da un horizonte y un norte que si bien no lo hace invulnerable a las turbulencias políticas, etcétera, se sigue sosteniendo gracias a esta articulación. Es decir, en muchos casos son los propios privados los que han salido a defender que esas medidas se mantengan. Aún así, algunos baches como eliminar o castigar la ley de promoción agraria que luego se ha replanteado con algunos ajustes, pero aún con esos baches tenemos al potencial. Ponte a pensar que en el agro, que nos trae estas excelentes noticias, estamos capitalizando algo así como el 7% del territorio agrícola por trabajar. Imagínate todo lo que tenemos. Cuando hemos tenido siempre durante muchos años como un referente a Chile,
que ha sido un muy buen trabajo en el agro y explotaba pues el 85% de su territorio. Nosotros aprovechamos 3-4%. Es lo que explica por qué incluso hay tanta inversión chilena puesta acá. O sea, es una extensión de su territorio porque miran que hay un potencial enorme. Y así, Claro, alguna vez escuché a un técnico, a un empresario, si no me equivoco, señalar que solo Piura, la agroexportación de Piura al 100% es igual a a la extensión de exportación de Chile. Eso es el Perú, es una potencia en agroexportación. justamente. Y por eso en este juego público-privado, que en ese sector se articula, es importante mirar proyectos relevantes. Por ejemplo, a mí me da mucha pena cuando se politizaba mucho la discusión sobre el tema de Olmos, porque había participación de la inversión brasilera, como si lo brasilero fuera mal. Yo no satanizo nada porque incluso los temas de corrupción los asocio a personas, no a instituciones ni a marcas necesariamente, porque a veces hay personas que hacen, o sea, tú puedes trabajar en un medio y yo trabajar en una universidad, lo que fuera, y porque hay una gestión dolosa, eso no me vuelve corrupto a mí ni a ti. Entonces yo trato de distinguir mucho una cosa versus la otra. Y es un proyecto donde solo Olmos permitiría una expansión del territorio agrícola para exportación de 15-18%. Solo ese proyecto. Es súper relevante. Entonces yo despolitizaría los temas y trataría de mirar cuánto potencial se tiene y siempre hago el esfuerzo de traducir estas iniciativas, cuánto impactan en empleo directo e indirecto para que la ciudadanía y la población lo sienta así. Ahora, para un poco ir enumerando nuestros problemas, señor Matthews, el dólar en el Perú está en una tendencia muy peligrosa a la baja. Es decir, lo que en un momento puede ser una gran alegría, la moneda nacional se revalúa frente al dólar, y es que están ingresando una gran cantidad de dólares por exportación, 90.000 millones de dólares es un montón. Por otro lado, el dólar tiene problemas en el mundo, la guerra comercial, la devaluación de Estados Unidos. Y por otro lado, la inversión privada, si bien está levantando, debería estar pues a todo vapor con esos dólares ingresando, ¿no? Entonces, un dólar bajo no es una amenaza a nuestra estrategia, a nuestros planes de expandir la agroexportación. Sí, con dos aclaraciones al respecto. Es correcto lo que señalas, es una preocupación, pero primero que tenemos, y siempre lo vamos a regar, un Banco Central de Reserva, que teniendo el nivel de reservas que tenemos a la fecha, permite utilizar como llaman los gringos, un buffer stock. Es decir, ese stock de dólares los utiliza para comprar y vender de tal manera que la evaluación compara la de Perú con el resto de América Latina es la menor. Entonces tenemos una moneda sólida, pero tenemos un dólar que fluctúa poco. Es decir, en términos relativos está bajo, pero no tanto más bajo como para que sea una preocupación mayúscula. Obviamente, si yo soy un exportador y cobro en dólares, sí me afecta que esos dólares los cambie por menos soles. Pero también hay que tener en cuenta que la economía peruana durante mucho tiempo viene estando dolarizada. Por consiguiente, cuando tú miras, por ejemplo, un exportador de langostinos y miras que compra las larvas en dólares, la caja de cartón rodado en dólares, las bolsas plásticas en dólares, parte de su personal lo paga en dólares, el financiamiento de la banca en dólares, al final tiene de repente 85% de su estructura de costos en dólares. Por lo tanto, ese diferencial cambiario solamente le afecta al 15%. Claro, obviamente estoy poniendo un ejemplo con langostinos. Si te pongo un ejemplo de artesanías, si el grueso está en soles, y ese subsector sí se ve más afectado, ¿no? En términos relativos, pero cuando tenemos toda la foto completa, no es un dólar que nos castigue tan seriamente, razón por la cual el sector exportador sigue respondiendo bien, ¿no? Sí. Ahora, de acuerdo. Ahora, déjeme preguntarle, si yo le preguntara sobre este estado burocrático, sobre este estado sobreregulado, ¿de qué manera, digamos, como usted señala correctamente, si el Perú estuviera a velocidad crucero, ya estaríamos hablando de más de 90.000, ¿no es cierto? ¿No? ¿De qué manera afecta al- a la estrategia, a la plataforma exportadora? En estado es un Lo que pasa es que no hay análisis, ¿no? Si alguien comparara las sobreregulaciones que habían en los ex países de la Unión Soviética, Ujú. prácticamente serían muy parecidos a las sobreregulaciones que existe en el sector privado frente a la iniciativa y la sociedad. ¿Qué hacer con este tema y cómo afecta a nuestra estrategia exportadora?
De hecho, es una limitante y de hecho esa articulación público-privada ha permitido en esos planes desagregar todas aquellas medidas que pueden corregir esos problemas. El Plan Estratégico Nacional Exportador tiene un capítulo de mercados, donde los TLC juegan un rol súper relevante, tiene un capítulo de oferta, donde tiene que ver con cómo, por ejemplo, vía consorcios generar volúmenes que permitan que las pequeñas empresas puedan salir a exportar, y tiene un gran capítulo de cultura exportadora y de facilitación de comercio. En facilitación están todas esas trabas burocráticas de acceso a financiamiento, de carácter tributario, de carácter laboral. ¿Cómo se soluciona? Por ejemplo, esta ley de promoción agraria brota de ese tipo de debate y por eso una ley que planteaba algunas flexibilidades. Algunos lo tomaron a mal, decían, si no se respetan las normas laborales, no se trata de no respetar las normas laborales, se trata de contemplar que ese empresario agroexportador tiene productos que son estacionales. Yo no te puedo pagar los 12 meses del año y gratificaciones si te voy a contratar por 6, 7 meses, y no porque quiera abusar, sino porque son las campañas. Y si tú eres un buen productor para mí, yo me voy a esforzar de darte bonificaciones y darte otras alternativas de productos para no perderte. Lo que menos quiero es que te jale la competencia. Entonces, esa flexibilidad y esos mecanismos acelerados y simples apuntaban a hacer una operación mucho más ágil. Y mira cómo en ese caso se logró y batimos récords. Entonces, a lo que voy es a que es un sector, el grande exportador, que permite identificar cómo hay medidas que simplifican los trámites, que facilitan, que no sobreregulan y que permiten un sector despegue y genere posibilidades de trabajo para más peruanos, ¿no? Entonces, si bien no es el escenario ideal, porque seguimos teniendo sobrecostos laborales, tributarios, administrativos, en muchos aspectos mejora. Te mencionaba una medida dentro de esas 1.215 medidas del Plan de Comercio Exterior, que era dentro de facilitación de comercio, la ventanilla única de comercio exterior. ¿Qué explica esto? Tratar de apelar al concepto que usan los coreanos para inversiones. One Stop Shop. Tú vas a Corea, quieres invertir y hay una sola oficina que te responde todo en las normas tributarias, la locación de tu inversión, un partner para poder coinvertir con él, todo. Acá tenías que irte pues a 7 instituciones y con respuestas contradictorias. Entonces, todo ese tema de simplificación, por ejemplo, un tema como comercio exterior lo he plasmado también en una ventanilla única que incluso estandariza procesos acá con países vecinos para que un documento acá sea aceptado en Colombia, en Ecuador. Y esas son medidas facilitadoras que han ido ayudando a que el sector sea mucho más fluido, despegue y los números sean los que vemos el día de hoy. De acuerdo. Ahora, el sector exportador debería ser considerado como una isla de eficiencia, a pesar de todos los problemas del Estado, de la relación Estado-sector privado, ¿no? Algo parecido también pasa en los puertos, ¿no? Los puertos, digamos, tienen una política de Estado, están consolidándose, avanzando. Sin embargo, alrededor de los puertos las infraestructuras sí son un desastre, carreteras, trenes. ¿De qué manera esta situación tan complicada, donde hay puertos extraordinarios y no hay carreteras, complican las exportaciones? Sí. Es un limitante, más aún ahora que por primera vez se está acuñando seriamente el concepto de Perú Hub para el mercado asiático. Es decir, cuando vemos una inversión china con una empresa peruana para crear el puerto de Chancayo, cuando vemos la modernización del puerto Callao, vemos la modernización de Matarani, de Paita, etcétera, etcétera, sucede que vemos una inversión portuaria importante con los jugadores más importantes a nivel mundial, APM Terminal, CDP World en el caso de Callao. Necesitas que todo lo demás se alinee. Lo ideal es que sea un plan absolutamente articulado. La realidad en un Shanghái es que no ha sido articulado en el sentido que tienes incluso el flujo de camiones y por dónde van a pasar, ¿no? Pero la ventaja de que no sea un proyecto sino una obra es que obliga a que todo lo demás se vaya alineando. De acuerdo que podría decir, oye, pero eso no es planificar bien, ¿no? Pero en nuestro lindo Perú, si ya tienes la obra hecha, incluso no solamente es un tema de carreteras, tiene que ver con temas de salud, de educación, de todos los servicios colaterales, porque un será y todas las zonas aledañas a los puertos crecen, ¿no? Entonces, sí está pasando eso y está generando también otro tipo de preocupaciones que aceleran las obras de infraestructura. Por ejemplo,
una de las grandes ventajas de estar consolidados como un hub es que Brasil nos mira con unos ojos absolutamente interesantes, porque para Perú, Brasil es un mercado relevante per se. Para Brasil, Perú es un tránsito para llegar al mercado asiático. Y para una de las cosas, por ejemplo, relevantes es una hidrovía. Y nosotros tenemos en Amazonas la parte brasilera ya lista para conectarse con el Perú, y a Perú falta completar su tramo. ¿Qué está pasando ahí? Algunas observaciones de temas medioambientales, de algunas comunidades. Obviamente es un tema a trabajarse, pero bastaría mostrar los enormes beneficios que eso va a traer para darnos cuenta que esos 140.000 son absolutamente logrables. Por ¿sabes lo que va a pasar, Víctor? Realmente vamos a hablar de carga Perú, carga América Latina, que sale por acá, y si se aprueba la ley, si se reglamenta pronto la ley de zonas económicas especiales, no solo va a haber tránsito de mercancías, se va a generar industrias acá, brasileras, colombianas, argentinas, chilenas, para exportar al mercado asiático. Y eso va a multiplicar la exportación a un ritmo mayor al que hemos tenido ahora. Yo creo que te digo mayor, y mira el ritmo al que hemos venido. Hemos crecido por todo el 20, casi 20%, Sí. que no es poca cosa en absoluto, ¿no? Y le pido un comentario final ya más vinculado al debate programático actual. He estado revisando los programas de los movimientos de izquierda y con grados más, con grados menos, todos ellos siguen anclados en el modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Y algunos más, algunos menos hablan de elevar aranceles, de crear una industria protegida, ¿no? Y, y la conclusión de eso es terminar TLCs, este, terminar esta apertura pero es una cosa extraña que la izquierda peruana ni siquiera pueda aprender de sus homólogos chinos, que han utilizado el capitalismo de una manera impresionante. Sigue asombrando a algunos, al mundo, ¿no? Entonces, un comentario sobre esto, porque, digamos, nosotros, como que los países del sureste asiático, precisamente, Corea del Sur, Singapur, hicieron algo de lo que todavía se ve, por ejemplo, en la ley de promoción agraria, ¿no? ¿No? Es decir, exoneraba, el Estado intervenía, facilitaba algo, pero a condición de la exportación, no del mercado interno, ¿no? El modelo del sudeste asiático. Comentario, señor. Mira, incluso cuando uno hace una comparación mirando a otros y mirándonos a nosotros mismos, como a nosotros con los 80s, que fue una etapa donde todavía golpeaba ese modelo de sustitución de importaciones y los resultados fueron bastante pobres, por ser generoso en la expresión. Y hoy día vemos una bonanza donde creo que el desafío es simplificar el lenguaje y llegar a la sociedad en su conjunto a traducir. Eso es lo que también me habla, es cómo te han beneficiado a ti, ciudadano a pie, y por eso yo hago siempre el esfuerzo, cada vez que medidas o cosas, en serio, y se lo decía a mi equipo cuando estaba en el Estado, traduzcámoslo a impacto en empleo directo e indirecto, a efecto descentralizador, a participación. Lo mencionan como si la exportación fuera un negocio de los grandazos. La exportación, si no me equivoco, el 80% de las empresas agroexportadoras son pymes. El día de hoy de participación de micro y pequeñas empresas, o sea, son 9.600 empresas exportadoras y el 81% son micro y pequeñas. Y la gente cree que solamente es el Camposol y la minera y Buenaventura. Y además, cuando uno mira esas grandes, mira la cadena. Cuando hay una empresa exportadora, participan en la cadena 7.4 empresas y en el agro es 11.2. O sea, yo, grandazo, exporto espárragos en conserva. Se beneficia el proveedor del frasco de vidrio, del envase de hojalata, de la caja de cartón corrugado, del suncho, de la grapa, el proveedor de la semilla, servicios conexos alrededor de las industrias. Hay un efecto multiplicador súper importante y tú lo ves. A veces se sataniza al agro como si eran grandes empresas que se la llevan, y yo veo todo el movimiento que tienen las regiones y veo incluso lo bien pagado en términos relativos que es ese operario de una empresa industrial versus el resto. Cualquier operario preferiría estar trabajando ahí, y a veces se habla como si las empresas grandes se la llevan todas y castigan al chico como
o el discurso de los 80, ¿no? Y no es así. Entonces creo que también hay un esfuerzo de comunicación en lenguaje simple para que la población sienta claramente los beneficios enormes que trae ese crecimiento exportador, ¿no? De acuerdo, señor Matthews. Bueno, le agradezco infinitamente por esta interesante conversación. Es un tema que tenemos que seguir profundizando y seguiremos conversando ya como siempre los alumnos hacer. Muchas gracias. Claro que sí. Un gran abrazo y muchas gracias nuevamente. Gracias a usted. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. No se olvide, suscríbase al canal. Deje así este proyecto continúa avanzando. Gracias.